Bien, pues un miércoles más, aquí estamos en la hora del libro y esta vez estamos con una obra de Gabriel García Márquez que es una delicia completamente. Buenas tardes, Manuela. Hola, ¿qué? A mí me ha encantado Del amor y otros demonios. Me ha parecido, yo nunca había leído a García Márquez y me ha parecido una auténtica maravilla. Háblanos, hombre, Manuela, de García Márquez. ¿Qué vamos a decir de García Márquez que no sepa todo el mundo? García Márquez es premio Nobel y es el creador en Hispanoamérica del realismo mágico. El realismo mágico es una corriente que se inició, ya digo, en Hispanoamérica, luego la siguieron más autores, pero el creador, yo por lo menos así lo concibo, el creador es él. Y la gran obra de realismo mágico es 100 años de soledad, que yo se la recomiendo a todo el mundo. Yo a mis alumnos les decía, no os podéis morir sin leer varios libros. El Quijote, Fortunata y Jacinta de Galdós y 100 años de soledad de García Márquez y La Regenta de Clarín. Son las 4 obras que yo creo que una persona no se puede morir sin leerlas. Pues el realismo mágico no consiste más que en presentar como si fuese una realidad cotidiana aquello que es muy fantasioso. Lo de ficción se presenta como si fuera normal. Por ejemplo, en 100 años de soledad hay una chica que es tan guapa que vuela y se evapora en la atmósfera. Y tú dices, bueno, pero eso es fantasía. Sí, pero el autor tiene la capacidad de presentarlo como si fuese algo más cotidiano del mundo, la cotidianidad. Y ese es el realismo mágico. Bueno, pues en el libro que tenemos hoy, que es este, Del amor y otros demonios, sí, pues es escrito con posterioridad a 100 años de soledad, pero es un libro que, como tú dices, es maravilloso leerlo, donde está el realismo mágico y donde el autor, García Márquez, pues se basa en un hecho real para luego ir metiendo ya toda su fantasía, ¿no? Es decir, él dice que en 1949, cuando él era reportero de un periódico, lo mandaron a cubrir una noticia, y es que el convento de las Clarisas se estaba derribando porque iban a hacer allí un hotel de lujo, y entonces había nichos y estaban sacando los cuerpos de los nichos. Allí encontraron el cuerpo de una abadesa, el cuerpo de un virrey, ¿no era? O algo así, sí, con la amante, no sé qué. Y encontraron, en la última se deshizo completamente, que llevaría unos 200 años enterrada, el cadáver de una chica, de una niña de unos 12 años, pero lo característico es que tenía una melena cobriza que medía 22 metros y pico. Sí. Lógicamente aquí ya empieza el realismo mágico, porque según García Márquez, bueno, según el autor y el narrador, la cabellera le había crecido a la niña incluso después de muerta. Eso es imposible, verás, realmente. Entonces ahí empieza ya el realismo mágico. A partir de ahí tú ya sabes que te puedes encontrar cualquier cosa. Y es tan encantador, tan suavemente, tan sutil lo que te va diciendo el autor, sí, que llega un momento en que tú ves la narración como lo más normal del mundo. Exactamente. A mí me ha llamado mucho la atención la historia, por supuesto, de esta niña que es abandonada por los padres, que los padres son aristócratas, sí, y los padres... El padre sí es aristócrata, y tienen a esta niña que era 7 mesina y la abandonan y la recogen los esclavos que trabajan para ellos. Esclavos la crían ellos, y la niña se cría pues como, no como una esclava, pero sí como ellos, ¿no? Por los mismos esclavos, que son negros. Entonces sus tradiciones y todas sus creencias, son africanos, claro, todas sus creencias, la niña, bueno, pues se cría así, con todas las creencias de los esclavos africanos. Sí. A mí lo que me ha llamado mucho la atención son los nombres, Manuela. Además los he ido apuntando porque fíjense ustedes los nombres que García Márquez le pone a sus personajes.
Por ejemplo, la niña se llama Sierva María de todos los ángeles. Sí. Es un nombre que le pusieron sus padres, pero es que luego ella se bautiza... como si fuese africana. Como si fuera africana, y ella se pone María Mandinga. Sí. Luego la madre, bueno, tiene un nombrecito más cotidiano, Bernarda Cabrera. El padre es Ignacio, creo. Marqués de Casalduero. Eso es. Luego, el médico, Abrenuncio. Uh-huh. El ama de llaves, Dominga de Adviento. Sí, que era negra. Exactamente. Otra criada que también era negra, Caridad del Cobre. Uh-huh. Una novia que tuvo el marqués, Dulce Oliva. Un cura que es exorcista, Cayetano de Laura, y ahora una monja que la tienen allí recluida porque, según dicen, asesinó a 2 monjas. Bueno, a esta le tiene puesto un nombre, Martina Laborde. Rodrigo de Buen Lozano, que es el virrey, y Josefa Miranda, que es la abadesa. Los nombres son peculiares. Sí, sí. Pero lo característico del realismo mágico, y al menos de García Márquez, que yo me he leído casi todas las obras de él, es que cuenta muchas cosas. Es decir, la información es tanta, te va diciendo, porque fue pequeña y estuvo criada por no sé cuánto, cuando no sé cuánto. Luego su padre había tenido una novia, no sé qué. Los padres del marqués no quisieron a esa novia, entonces lo recluyeron en el campo. Estando en el campo fue... Y entonces te va contando información tras información, que hay veces que tienes que recapitular y decir, pero ¿esta quién era la novia? ¿Cuándo la conocí? Y tienes que recapitular. Sí. Porque en 100 años de soledad es igual. Hay tantos Aurelianos Buendía, el 1, el 2, son la historia de una familia, y entonces tienes que recapitular o apuntar los nombres. Ese es el estilo de García Márquez. Es mucha información, te va dando constantemente información, y todo tan curioso, tan distinto, basándose en leyendas, que te hace la lectura de lo más amena, y además es muy divertida, porque te va diciendo, por ejemplo, que Abrenuncio tenía un caballo que se encontró con el marqués, y el caballo, el pobre, estaba ya en las últimas, y le dijo a Abrenuncio que el caballo tenía 100 años. Le dice el marqués, imposible, un caballo, sí, te lo puedo demostrar, mi caballo tiene 100 años, que luego el caballo, el pobre, muere, pero y lo entierran en un sitio especial, pero todo eso te lo va diciendo rápidamente, y tú tienes que ir asimilando esa información. Sí, ¿no? sí. Entonces es muy amena la lectura de García Es muy amena, Márquez. Sí que es verdad. Y es verdad que tienes que ir asimilando esa información, y tienes que ir asimilando, bueno, el estilo de García Márquez. Tú sabes que ese caballo no tiene 100 años, pero bueno, como tú tienes que ir asumiendo todo eso para no darle muchas vueltas a la cabeza. No, tú tienes que ir inmersa en la narración. Y decir, bueno, esto es así, es así. Y tú la vas aceptando tal cual. Exactamente. Tienes que ir aceptando la historia. Sí. Porque si no, yo creo que habrá personas que no le entren en la cabeza, ¿verdad? Hay gente que no le gusta el realismo mágico. A mí es que me encanta. A mí me gusta mucho. Y mira que yo no soy de ficción, pero yo, este tipo de ficción que se presenta como si fuera la realidad más normal del mundo, a mí personalmente me encanta. Yo soy una enamorada de García Márquez, de todas sus obras, todas. El único que no me he leído es Historia de mis putas tristes, porque me pilló en un momento en que tenía 10.000 libros y se me pasó, y luego ya, tú sabes, eso va pasando de época, y de pronto ya no te acuerdas, ¿no? Sí. Es el único, creo, que no he leído. Los demás yo creo que me los he leído todos, y a mí me encanta García Márquez. Bueno, vamos a contar un poquito la historia del amor y otros demonios. Bueno, pues como ya hemos dicho, la protagonista es Sierva María de todos los santos, que de todos los ángeles. De todos los ángeles, que un día es mordida por un perro rabioso. Sí, en el mercado del pueblo. En el mercado del pueblo. Cuando ella va a cumplir el cumpleaños de 12, iban a comprar cosas para su cumpleaños que cumplía 12 años. Y es mordida por un perro. Por lo que se describe en el libro, hay muchos perros con rabia, con la rabia en esos momentos, y raro es el día que no muerden a una o dos personas. Ese día, además de
de A Sierva María también le muerden a varias personas esclavas también, ¿eh? Sí. Personas esclavas. Sí, claro, porque eran los que iban al mercado y eso. Y bueno, ella en principio lo oculta. Oculta el... Sí, porque la herida cierra bien, porque los esclavos le hacen curas propias de ellos y entonces aquello cierra bien la herida y parece que no tiene ningún síntoma de rabia. La rabia, hay que decir que no solo en el tiempo cuando escribió García Márquez la historia, que la historia se centra en Cartagena de India en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando todavía los españoles tenían aquello como una colonia suyo, sí. Pero no en aquella época solo, sino que la rabia actualmente creo que no tiene cura tampoco ahora mismo. Bien, y hasta que se dan cuenta que tiene una herida en el tobillo. Sí, pero la tiene ya sumamente curada. Exactamente. Tiene una cicatriz. Y bueno, ahí es cuando empieza, ¿no? El padre no sabía que le había mordido un perro y la criada se lo dice a la madre, a Bernarda Cabrera. Se lo dice, que la madre no echaba cuenta de la niña para nada. No la quería. Como no quería al padre y la niña se parecía al padre, la madre la relacionaba y entonces no la quería. Y como además la niña se había criado con africanos y tenían como la santería propia del mundo africano, pues la madre le tenía hasta un poquito de miedo a la niña, no vaya a ser que le hiciera algún conjuro o algo. Con lo cual la madre no quería a la niña para nada. Pero se entera de que, la criada se lo dice, de que le ha mordido un perro rabioso, que al perro ya lo han colgado en la plaza y tal. Entonces la madre en un momento dado se lo dice al padre, y el padre, que nunca se ha preocupado por esa niña, pues desde aquel momento, la toma bajo su protección. Sí. Y entonces pues cree que va a desarrollar la enfermedad y están esperando día a día a ver si la niña desarrolla. Entonces llama a Brenuncio, que ahí es donde aparece el médico, ¿no? Y a Brenuncio le dice que no tiene importancia, que la niña no ha desarrollado nada, que no le echen cuenta. Pero él sigue insistiendo, trae a otros curanderos del pueblo y esos son los que ya inician una tarea que es lo que lleva a la desgracia de la niña, porque esos curanderos, cada uno va haciéndole, uno le abre la herida y le pone sanguijuela, el otro le vuelve a abrir la herida y le pone ungüentos de no sé qué, y lo que le hacen es que le producen una infección con tantas historias. A partir de ahí la niña desarrolla, tiene fiebre, el padre ya cree que eso es la rabia total, y entonces va al obispo. Los temas de la obra son varios, luego si quieres los desgranamos un poquito, pero va al obispo y allí la iglesia pues era, orden y mando, ¿no? Claro. El obispo entonces dice que esa niña hay que llevarla al convento de las Clarisas, donde allí porque la niña ya lo que tiene dentro es un demonio. Ahí, a partir de que empieza la iglesia a intervenir, la niña ya no va que vaya a desarrollar la enfermedad, sino que la niña tiene un demonio en el cuerpo y hay que expulsarlo. Entonces va a empezar un proceso de exorcización. Sí, sí. Bueno, pues delegan a un cura que es exorcista y que se llama Cayetano de Laura. Cayetano de Laura va a verla al convento. Pero claro, su entrada en el convento, que la deja su padre vestida como una marquesa que es, vestida perfectamente, la deja en la puerta y la olvidan porque la monja que la lleva se olvida de ella, la deja allí en el patio y vienen unas novicias y le quieren robar los collares que lleva, collares africanos. Que lleva. Entonces ella se lanza, como una fiera contra las novicias. A partir de ahí empiezan a decir que está endemoniada. Claro, está poseída. Bueno, pues el exorcismo que quieren practicarle ya empiezan a unir todos los elementos. Entonces, claro, necesita un exorcismo porque la niña tiene el demonio dentro. Todo lo que pasaba en el convento, todo era obra
del demonio que tenía la niña. Si una monja se moría, por eso. Si había, no sé, cualquier cosa que sucediera en el convento, era obra del demonio. Todos los males era culpa de la niña, vamos. Sí. Entonces la abadesa, que se llama, que no me acuerdo. La abadesa se llama Josefa Miranda. Josefa Miranda, desde el primer momento no quiere allí a la niña. Y dice que porque el obispo le tiene que mandar a esa niña con el demonio dentro. Entonces hay una lucha ahí, pero bueno, la meten en una celda inmunda, donde se tiene que convivir con sus propios excrementos, donde la comida es horrible, y allí se la encuentra Cayetano de Laura. Cuando llega al exorcismo, Cayetano de Laura, que es el cura que ha mandado al obispo, se la encuentra en esas condiciones. Claro, el hombre se le viene el mundo abajo, ¿no? Y empieza, pero esta niña, ¿por qué está así? Entonces quiere procurar que las condiciones sean mejores. Y él incluso le lleva comida a Sierva María, y poco a poco, porque claro, él una vez que le hace varias veces el exorcismo, él se da cuenta que la niña no tiene ningún demonio dentro. Incluso se lo dice al obispo, que no cree que la niña esté poseída. Y él poco a poco se va enamorando de Sierva María. Sí. Estamos hablando de un hombre de 36 años, volcado totalmente en la iglesia. Él sobre todo le gusta el tema de la biblioteca, libros y demás, y que ha visto este exorcismo como un peldaño a subir para que lo llamen desde Roma, ¿no? Si él aquí consiguiera expulsar el demonio de la niña, tendría pues una puerta abierta en Roma. Pero claro, cuando ve a la niña y la trata, ve que de demonio nada, que esta niña lo que pasa es que le han hecho una barbaridad en el tobillo y la chiquilla está asustada, claro. Y luego ha sido criada por esclavos, no tiene contacto con gente, con blancos, y no quiere hablar la lengua de los blancos, no quiere hablar español, habla las lenguas africanas. Habla yoruba. Sí. Entonces, bueno, ahí empieza una relación de un hombre de 36 años con una niña de 12, relación a pesar de que llega un momento en que él se cuela en el convento por la noche y duerme con ella, la relación es siguen siendo vírgenes los dos. Sí. No llega nunca al contacto sexual, aunque sí hay caricias, hay besos, es decir, sí tiene un contacto corporal, pero son vírgenes, ¿no? Él mantiene la virginidad de la niña y la suya. Bueno, y ahí ya pues se desarrollan todos los acontecimientos, porque ya claro, ya luego descubren, no decimos el final, ¿no? No. Aunque la niña, bueno, aparece muerta porque, claro, desde el principio sabemos que la niña ya está muerta. Nosotros sabíamos desde el principio la niña va a morir porque, claro, todas las cosas que le están haciendo. Claro, y porque cuando descubren la tumba, la niña aparece allí. Exactamente, está muerta. Está muerta, pero no vamos a decir cómo muere ni nada de eso. Habrá que leer, tendrán que leer del amor y otros demonios de García Márquez. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de esta obra? A mí de esta obra me gusta, primero, que se parta aparentemente de un hecho real, de que es verdad que se derribó el convento de las Clarisas para construir un hotel, eso es verdad. Que es verdad, creo que había varias tumbas y una de ellas era de una... Dice que su abuela, el autor dice, el narrador, que su abuela ya le contaba la leyenda de que había una marquesita de 12 años enterrada en el convento y que después de muerta le había crecido el pelo. Porque hay que decir que una de las cosas que le hacen a la niña en el exorcismo es cortarle el pelo. Exactamente, raparle la cabeza. Le rapan la cabeza. Pero luego, cuando aparece la tumba, lo que se desparrama al abrir la tumba es una cabellera de 22 metros y pico. Así es. Eso ya, en la primera página, cuando te dicen eso, es llamativo. A partir de ahí, la intriga ya está. ¿Es una novela de intriga? No.
es una novela agradable, sí, porque en realidad, a pesar de que vas viendo el sufrimiento que tiene esa niña, tiene una entereza, tiene un espíritu tan fuerte, está es luchadora, tan convencida de su vida, sí, que no declina y por eso ataca a todo aquel que... Y luego en el convento la verdad es que tiene todo en contra. Tan solo hay una reclusa que está en la celda al lado suya, que es la que le dicen que tiene que estar pendiente de ella, y es una reclusa que había matado con un cuchillo a dos monjas. A Martina Laborde. Eso es, Martina Laborde. Bueno, pues Martina Laborde es la única, bueno, además de Cayetano de Laura, pero Martina Laborde es la única en el convento que la cuida algo. Sí, sí, sí. Porque las demás la veían por una rejita, pero como si fuese un bicho. Mira lo que está haciendo. Mira, era el atractivo de las novicias en el convento. Sí, sí. Y luego la madre abadesa la odia. Sí. No quiere que esté allí. Entonces, no quiere. Todo lo que ocurre en el convento es culpa de la niña y del demonio que lleva, ¿no? Y no sé por qué el obispo me tiene que mandar a mí esta niña, porque no se la manda a otro convento, que es una guerra. Claro, porque para la abadesa es el mal. Totalmente, le ha metido el mal. Entonces, claro, para ir terminando tenemos que terminar ya. Bueno, yo quería hablar de los temas de la obra, los temas. Está el tema de la Iglesia, está la Inquisición. La Inquisición en España fue desastroso, pero es que a América también llevamos la Inquisición. También. Porque el exorcismo que le practican a la niña, la inquina que la Iglesia le tiene al posible demonio que lleva dentro, esa es la Inquisición pura y dura. Luego está el tema del abandono familiar, el padre y la madre abandonan a esa niña desde recién nacida. Luego el tema de la esclavitud, esos esclavos fueron llevados de África a servir, eran esclavos. El tema de la esclavitud también está presente. El tema de la santería de los esclavos. De los esclavos, sí. Y bueno, y luego ya el realismo mágico. Al lado de la casa del padre de la niña, que se llama el Marqués de Casalduero, hay un centro de un manicomio. Un manicomio. Y el Marqués, de joven, tuvo por novia a una loca. Pero los padres del Marqués se negaron en redondo y lo encerraron en una finca. Sin embargo, esa, ¿cómo se llamaba? Dulce Oliva. Dulce Oliva, de vez en cuando iba a casa del Marqués. Pero muchas veces no sabemos si iba en cuerpo o es una imaginación del Marqués. Porque ya decimos que se mezclan ahí la realidad y la ficción. Yo al principio creía que Dulce Oliva había muerto. Sí. Pero luego reaparece. Sí, pero yo no sé si es una aparición, lo que el Marqués ve. Yo ahí me he quedado también un poquito en la duda. Luego está el tema del sexo, porque la mujer del Marqués, Cabrera, ¿cómo se llama? Bernarda. Bernarda Cabrera, llevaba el tema de la esclavitud, es decir, ella comerciaba con esclavos y con harina, y consiguió mucho dinero para la casa del Marqués. Pero luego se enamoró de un esclavo, Judas Iscariote. Judas Iscariote, fijaos en los nombres tienen los personajes. A partir de ahí se perdió, porque ya se dio a la bebida y cacao, se dio a la bebida, al cacao y a la melaza, creo. Sí, y eso era miel o algo así, ¿no? Eso era lo que ella... Y entonces lo que hacía es que se drogaba. Sí. A partir de ahí vino el declive. Y llegó un momento en que no salía de la habitación, nada, era un aislamiento completo. Al final deja al Marqués, por supuesto se lleva las 2 ollas llenas de joyas y deja al Marqués en la ruina total. Y se va al campo, el Marqués luego va a pedirle perdón, pero ella le dice que no, se vuelva. En fin, es una historia, fíjense, muy atractiva, es muy amena la historia. En 168 páginas. Que sí, es que no tiene cortita, más. Es cortita. Es que no tiene más, pues todo eso aquí. Yo la recomiendo, a todo aquel que quiera adentrarse en el realismo mágico. Eso te iba a comentar, Manuela, que el que quiera adentrarse en el realismo mágico y en Gabriel García Márquez, yo creo que este es el mejor libro. Puede ser un comienzo. Y detrás de pues que salte al Coronel no tiene quien le escriba, o ya que salte a 100 años de soledad, que es la obra cumbre. Del Premio Nobel García Márquez.
Bueno, nos tenemos que ir, Manuela. Vale. Estaríamos aquí charlando no se sabe cuánto tiempo. Vale. Que muchísimas gracias de nuevo. Nada, a ti.